tenemos aquí a Gustavo Linares Benzo, profesor de Derecho Administrativo de la UCB. Bienvenido, Gustavo. Gracias por estar con nosotros Gracias, esta Pedro. tarde. Gracias a ti. Mira, vamos a empezar antes de llegar a la parte de si es constitucional o no. ¿Cómo funciona este captahuellas para comprar alimentos? Porque nosotros conocemos en otros países que se ha adoptado una carta de racionamiento. Ahora tenemos lo último en tecnología, las captahuellas biométricas. El último iPhone 5 lo trajo como una especialidad y nosotros estamos más adelantados que el mundo. ¿Por qué somos los venezolanos los primeros en que vamos a experimentar con la tecnología cuando la tecnología se está usando para tantas cosas, para avanzar, y aquí es para controlar el alimento del venezolano? Cuéntanos un poco cuál es la base de todo esto. Alguien mencionaba en estos días, el periódico de fin de semana, que este sistema biométrico es la carta de racionamiento del siglo XXI, con una gravísima inconveniencia adicional, a mi ver, que es el tema de la privacidad, que es el que te mencionaba, precisamente por la tecnología. Imaginemos que el sistema biométrico, uno pone la huella y le regalan un carro. Imaginemos que eso sí sirva para el beneficio mayor de todas las personas. Aún así, ¿por qué yo, para poder comprar y vender, tengo que dar mis datos? Ya todo lo mal que cayó el tema del captahuellas en las elecciones, pero eso era una función pública. El voto es una parte, obviamente hay que identificarse, porque si no, uno vota dos veces, así de sencillo, igual el pasaporte. Pero ¿cómo es posible que yo tenga que brindar mi información, brindar todo el tracking de mi actuación privada para hacer lo más elemental, que es comprar alimentos? De ahí para adelante nada se sabe. Me imagino que para la harina de maíz precocida hará falta el captahuellas, pero si yo voy a comprar, no sé, aceite de oliva, también habrá que poner el captahuellas. El captahuellas será para comprar cuántas paquetes de harina o cuántas botellas de aceite, digamos, regulado yo podré comprar. O sea, aquí entramos en un mundo ya del máximo control sobre la población, para lo más elemental que es la compra de alimentos, con un objeto además que esto por supuesto no va a acabar con el contrabando, porque el contrabando se controla con medidas de orden público. El contrabando es el control de las fronteras, precisamente, de las fronteras marinas, de las fronteras de las costas y de las fronteras terrestres, y las medidas no son para controlar a la población para que no extraiga, pues, sino que obviamente quiere decir que la frontera está muy mal controlada, y la única manera de acabar con el contrabando de traída al país o de extracción es con medidas de orden público. Esto yo creo que ya veremos. Bueno, esto pretende acabar con los bachaqueros. Vamos a ver gente alquilando sus huellas digitales, gente alquilando, o sea, no se ve manera de que esto tenga un fin adecuado, y basta para eso, para muestra un botón. Los controles cada vez han sido más intensos. Yo creo que aquí nos está pasando como el sapo que le van calentando el agua hasta que está hirviendo, ¿no? Se va como acostumbrando. Cada vez los controles han sido más intensos y tenemos la inflación más alta del mundo, pero además la más alta del mundo por varias órdenes de magnitud. Es como 10 veces más que la inflación que nos sigue. Entonces esos controles no han sido los adecuados, y mucho menos para el contrabando, que se corrige precisamente con medidas de orden público en las aduanas. Fíjate que esta libreta de racionamiento se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial porque efectivamente estaban en guerra y no había suficiente producción, porque las fábricas en los distintos países que estaban en guerra estaban abocadas a crear armas y fabricar armas. Pero en este momento en Venezuela, donde todos los que forman la industria venezolana, FECámara, con industria, con Comercio, siempre están hablando y diciendo al gobierno para llegar a una solución, no los toman en cuenta, las mesas de diálogo no han llegado a nada, y todo apunta como que si esto es una medida más allá del control de alimentos, a un control social. ¿Por qué es inconstitucional esta medida? ¿Hay alguna manera que el venezolano de a pie pueda defenderse contra una medida así? Sí, el problema, para empezar por tu primera pregunta, repito que el problema aquí es sobre todo de privacidad, de evitar el control social al que nos están llevando. Totalmente de acuerdo contigo. Este escenario de controles es la delicia, el paraíso de las personas más radicales del gobierno. O sea, el socialismo le encanta el control, le encanta que nosotros sepamos, que el gobierno sepa minuto a minuto qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros hábitos alimenticios, qué compramos, qué no compramos. O sea, esto nunca será transitorio. Esto es, digamos, el sueño de cualquier gobierno que quiere controlar a la población. Imaginemos nada más la regionalización de las ventas.
O sea, mira, resulta que este es un sector opositor, este Estado gana la oposición. Bueno, no mandes harina de maíz para allá, Ni café. ni mandes café. Este gobierno, o sea, cuidado, votas por la oposición aquí porque no voy va a haber un patrón de consumo que repito, sería pues el paraíso para Stalin, pues la mejor manera de gobernar. Y en segundo lugar, respondiendo lo segundo que tú mencionas con respecto a los controles sociales, una de las cosas de defenderse de los controles, siempre la defensa contra el gobierno tiene que tenerla un tribunal. Tú no puedes pretender que el gobierno te defienda de sí mismo, porque evidentemente el gobierno hará siempre lo que le interese, este gobierno y cualquier otro, no estamos calificando a este gobierno. Pero ¿qué pasa con los tribunales? Los tribunales en donde el gobierno es controlado, básicamente la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y la sala constitucional. El último dato que recuerdo así anualizado es del año 2012. En el año 2012, la sala político-administrativa dictó 6.000 sentencias, contando todo tipo de sentencias, sentencias definitivas, autos de admisión. Los particulares ganaron 6. De 6.000, el ciudadano ganó 6. Desproporcionado. Ajá, entonces, estamos hablando de un árbitro que todo es strike y ninguna bola si picha el gobierno. Si picha la oposición es pura bola y ningún strike. Entonces, yo no puedo decir aquí, bueno, es que hay que acudir a los tribunales, hay que acudir. No va a haber esas maneras. Precisamente salió una sentencia el pasado 8 de agosto, una de las últimas sentencias, porque como sabemos, el 15 de agosto empiezan las vacaciones judiciales de la Sala Constitucional, que no fue la nulidad que se intentó de la ley de precios justos, sino un ciudadano, creo recordar que su nombre es Rómulo Plata, creo que ese es el nombre, intentó un amparo contra el ministro Dante Rivas, en ese momento director de la superintendencia de la SUNDE, la Superintendencia de Desarrollo Económico, no recuerdo lo que significan las siglas, para que lo protegiera frente al ejercicio de su actividad económica. Y la Sala Constitucional hizo todo un análisis donde llama al equilibrio entre la libertad económica, los derechos de los particulares y la actuación del gobierno, pero asombrosamente dijo que el señor no podía intentar esa demanda contra el gobierno y quedó pues exactamente igual. Entonces, deberíamos poder acudir a los tribunales, pero tengo que decir que lamentablemente tenemos unos tribunales que estadísticamente creo no estar emitiendo ningún juicio de valor. Es un problema estadístico. El gobierno, los tribunales que controlan al gobierno no sentencian en contra del gobierno, prácticamente no. Okay. ¿Y por qué tú dices que es inconstitucional? ¿La Constitución nos protege? ¿Acaso el Tribunal Supremo va por encima, es supra-constitución? Fíjate, lo que pasa es que con el Tribunal Supremo también hay dos cosas, ¿no? Hay quienes dicen, de alguna manera incluso irónica, que la Constitución dice lo que el Tribunal Supremo diga, porque luego contra esa palabra no hay otra opción, no hay ningún recurso. Pero en este caso me parece muy claro, en el caso del derecho a la privacidad es absolutamente clara la Constitución, se garantiza la intimidad, se llama el término, la palabra que usa la Constitución es el derecho a la intimidad personal, eso está absolutamente protegido. Más gris es el tema de la libertad económica, o sea, porque evidentemente la libertad económica no es tan absoluta como la privacidad o la vida. Hay un equilibrio, que es al que de la boca para afuera, permíteme la expresión, usa el Tribunal Supremo, o lo dice el Tribunal Supremo, es un equilibrio. Ahora, si tú tienes que poner la huella digital para comprar alimentos, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio si solo vas a poder comprar los alimentos que se te permitan? Además tienes que dar los datos más inherentes a tu privacidad. Va a haber incluso el tracking minuto a minuto. Va a haber incluso el problema de dónde va a salir esa data. Esa es la data del CNE. Va a ser Tibisay Lucena la que va a estar controlando la venta de aceite y de harina pan. Pero entonces, lo que me decían antes aquí afuera, en off, pues, bueno, pero entonces una persona de 16 años no puede comprar, porque las personas de 16 años no están registradas en el Cartahuella. Y si es una familia de 8 personas. Ajá, y si son 8 personas, entonces ¿cómo? Entonces, o ponte tú que tú quieres hacer una fiesta, un desayuno, ajá, quieres comprar bueno, 4 paquetes más que lo que compras claro, normalmente, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, pero es que además pasa otra cosa. ¿Cuál sería el equilibrio? Yo puedo entender que si tú tienes unos productos subsidiados, oye, los tienes que repartir igualitariamente en la población. Entonces, bueno, mira, todo el mundo, la gente solo tiene derecho a comprar 2 paquetes de harina de maíz precocida al precio subsidiado.
Ok, ponga la huella, dame los dos si tú los quieres. Pero de ahí para adelante, yo tengo que tener la libertad de comprarlo el tercero, el cuarto, el quinto, al precio que determine el mercado. Yo entiendo que el subsidio no puede ser para, digamos, una sola persona se lleve un bulto de harina y en consecuencia no queden para los demás. Pero ¿por qué yo no puedo comprar un paquete más al precio que me lo ofrezcan? Pues al precio que yo pueda pagar, al precio. Entonces, resulta que es literalmente una cartilla de racionamiento porque para poder comprar tienes que pasar por el control, pero no hay ningún bien que no esté en el control. Ok. Mira, Gustavo, tenemos que ir a una pausa. Quiero dejar una pregunta al aire porque tú sabes que el ser humano tiene que, como la pirámide de Maslow, tú tienes que satisfacer primero tus necesidades personales, comer, alimentarte, vivir, y después ser libre, está como en la punta de la pirámide. Entonces, eso de alguna manera va a cohibir al venezolano de luchar por su libertad, de estar en otras áreas específicas, y va a tener que pasar el día entero buscando cómo alimentarse. Si estás con una tolda política no vas a poder comer o no. Esto ha sucedido en otros lugares en el mundo. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Ya regresamos a este tema tan importante con Gustavo Linares Benzo, profesor de Derecho Administrativo de la UCB, aquí en Costa y Pensini. Globovisión. Aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión estamos con Gustavo Linares Benzo, profesor de Derecho Administrativo de la UCB. Estamos hablando de este nuevo sistema biométrico que se va a instalar en Venezuela, dicen que de aquí a diciembre. Y bueno, Fede Cámaras, por ejemplo, está diciendo que hay que consultarlo y no se ha consultado con nadie. También se le está obligando a los comerciantes que tienen que pagar esas captahuellas, y es un negocio millonario. Alguien tendrá que ganarse esa comisión, parece que son más de 100 millones de dólares, instalarla. Pero antes que me hables y hablemos de ese tema, vamos a decir lo que dejamos una pregunta al aire. Esto es un sistema de control al estilo soviético, al estilo de Norcorea, donde no vamos a tener sino que pasar el día comprando una bolsita de pan aquí, allá, porque tampoco se encuentra todo en todos lados, y con la huella biométrica va a ser mucho peor. Esto se ha hecho en otras partes del mundo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, absolutamente, ¿no? Esta es la manera al final, y cuando la cosa llegue a mayores, es sencillamente construir un chantaje contra la población, que es en definitiva lo que es el control social. El tema de las captahuellas no es que yo voy a obtener una estadística, no es que tengo la posibilidad al usar la información de prohibirle a quien no siga las indicaciones políticas, quien no esté, digamos, afín al gobierno de turno, impedirle, en este caso, nada más y nada menos que alimentarse. La información es poder, y el poder siempre es sospechoso. El poder siempre crece y el ciudadano tiene que ser siempre sospechoso, sospechar del poder, ¿no? En este caso, el poder que tiene el gobierno es que yo solo voy a poder comprar la cantidad que el gobierno me indique, en las medidas que el gobierno me indique, y el gobierno sabrá exactamente cómo. Entonces, el control que tendrá sobre mí será infinito. Yo siento que una de las cosas en ese sentido que Chávez logró, pues, entre comillas, en su largo mandato, fue disminuir sustancialmente las expectativas de la población. O sea, la suprema felicidad social al final se reducía prácticamente a un plato de comida en las escuelas. O sea, la suprema felicidad social no era aprender otro idioma, hacer un posgrado, no, era cortar a todo el mundo por el mismo rasero, y hasta el punto que terminó construyendo viviendas al ritmo más o menos que existía antes de que él llegara al poder, pero no vendió ni una. O sea, él entregó las casas y siguen entregándose las casas a la población, pero no hay nadie que sea propietario de la casa. Todas esas casas están virtualmente prestadas porque ni siquiera están alquiladas. Entonces, las personas que me consta, pues, de las personas que viven en los urbanismos de la Misión Vivienda, no tienen ningún título jurídico sobre el bien que tienen. Entonces, en el Consejo Comunal son capaces, mire, este señor hay que quitarle la vivienda y dárselo a otro. Tienen ese miedo que ahora será aún mayor, porque las colas de Mercal ahora tendrán que ser pasadas, pues, por un captahuellas, o habrá todos los controles sociales al respecto. Esto se ha hecho en todos los países socialistas a los efectos de tener a la población precisamente controlada. Mira, desde Nueva Esparta, uno de sus diputados ofrecía hoy sugería que en vez de poner esas captahuellas, que aumentaran o la producción o que mejoraran la distribución de los productos.
pero pareciera que no hubiera ningún tipo de flexibilidad en esta toma de esta medida. Parece que la van a imponer porque parece más política que lo que fue que económica. Sí, yo siento que, bueno, vemos en las encuestas, ya si te me permites un análisis de alguna manera político, vemos en las encuestas que el tono del país es sumamente pesimista, es el más, entiendo pues que entre 7 y 8, 70, 80% de la población considera que la economía está mal, la situación del país está mal, cosa que nunca se había planteado cuando estaba gobernando el presidente Chávez, entre otras cosas porque había más dinero y ahora pues de alguna manera no alcanza para la demanda social. Entonces, en ese sentido, la gente considera que la situación está mal y hay que de alguna manera hacer cortinas de humo para que se ponga la causa del mal en donde no está. Donde no está. Decían las cifras de gasolina recuperada, no sé qué palabra usar, las gandolas que han descubierto y tal, no llegan pues ni al 1% de las propias cifras que el gobierno dice que se van para Colombia, que se van además para Colombia, digamos, a través de la frontera, que es su principal deber. El deber elemental del gobierno es proteger la frontera. Después es que viene tratar de que haya vías de comunicación, etcétera. Y el gobierno, como no puede lograr su objetivo primario, que es cuidar la frontera, y si me permite, en segundo lugar, cuidar la vida de los venezolanos, que no nos matemos unos a otros, como no es capaz de hacer eso, sustituye el cuidado de la frontera con unos captahuellas. Entonces la culpa es la guerra económica, pregunten, está en Irán. Y le traslada la culpa al consumidor. Yo soy culpable porque compré 3 harinas de maíz, en cambio el otro compró 2. Entonces no es la culpa de que no hay insumos suficientes y materia prima para producir más y que alcance para todos, como siempre ha pasado en este país, que siempre ha alcanzado para todos y ha habido todo tipo de suministro de productos. Claro, pero es que además yo repito, o sea, yo puedo comprender que es completamente injusto que la comida subsidiada sea acaparada. O sea, yo no puedo tener derecho a comprar 10 paquetes de harina subsidiada porque la otra persona no va a poder tener ni uno. Ese es un subsidio que tiene que ser igual para todos porque es un precio regulado por debajo del que indique el mercado. Pero la Constitución a mí me permite que si yo solo puedo obtener 2 paquetes de harina subsidiadas, yo pueda comprar 3, 20, 35 de lo que indique el mercado, como tú mencionaste clarísimamente, la parrilla en la casa, vale, hay que hacer más arepas porque tengo el cumpleaños del niño. Entonces, ¿por qué no puedo hacer eso? Entre otras cosas porque el gobierno, o a un sector muy importante del gobierno, le encantan estos controles. Esto no es una situación temporal. O sea, no es que hay guerra, la Segunda Guerra Mundial, se acaba la guerra y se acabaron los controles. Los controles son permanentes porque logran el control social al que tú te mencionaste. Sobre todo ese problema de la privacidad que tú dices, porque hablando de otras cosas que no son alimentos, porque igual, porque vas a ver nadie que lo que yo quiero comerme de café o de chocolate o lo que sea, pero también los productos de cuidado personal que se venden en el automercado. Bueno, las medicinas. Las medicinas, pero es que esto del automercado, te van a saber si una señorita compró unas pastillas anticonceptivas, que es una cuestión de su propia de su privacidad, un señor está comprando unos preservativos. ¿Por qué van a saber lo que yo estoy haciendo? Si yo quiero comprar un champú anticaspa y no quiero que la gente sepa que tengo caspa, van a saber todo fulanito tal, y eso es control social absoluto soviético. Claro, ¿no? claro, y es que además, repito, yo creo que esa frase, lamentablemente no recuerdo quién la escribió, me gustaría respetar su derecho de autor, es la cartilla de razonamiento del siglo XXI. O sea, es una cartilla que había que hacerla antes, la haría Stalin con papel carbón, no sé si papel carbón y máquina de escribir. Ahora imagínate tú, donde, por ejemplo, tú cruzas, es 1984 de Orwell, pues el mundo. Tú cruzas la captahuella con los celulares, que al final tienen que terminar en el gobierno, aunque uses una operadora privada, entonces el gobierno va a saber minuto a minuto dónde estás, qué compraste, qué comes, y eso lo que le da es un enorme poder para gobernar tu vida completamente. Sí, es una gran preocupación, tú lo ves en las redes sociales, la gente no le está gustando esta medida en absoluto y no sé, va a haber mucho rechazo, sobre todo que lo que tú dices, nos sentimos como el Big Brother, el Estado policía orwelliano. Nos ve de todas partes, sí, claro. Pero hay otro tema, Gustavo, que es también la ley de precios justos, que de ahí se deriva todo este problema, que en esta semana tuvimos una noticia
que dice que la ley de precios justos es constitucional. Aquí está la noticia, Tribunal Supremo ratifica constitucionalidad de la ley de precios justos. La Sala Constitucional declaró que el instrumento legal responde al desarrollo legal del Estado social. Es decir, que también la ley de precios justos te van a controlar cuánto es la ganancia. Fíjate que se está quejando en este momento el gobierno del bajo precio de la gasolina, que yo soy de los partidarios que tiene que subirse, tiene que tomarse otras medidas también. Pero si ellos están vendiendo por debajo de costo esa gasolina y se están quejando que la tiene que subir, entonces el ciudadano a pie también puede vender por debajo de costo. ¿Cómo ellos no tienen derecho a subir sus precios como lo está subiendo el gobierno la gasolina, si lo va a hacer? Pedro, el tema del barril, de la ganancia de PDVSA. Según así cifras de lo que uno sabe de prensa, PDVSA vende el barril, la cesta venezolana siempre está creo que un poquito por debajo del Brent, consecuencia, bueno, tú lo dices en tu programa con mucha frecuencia, ponle que la cesta venezolana está en $95. No. El costo, el barril más caro de PDVSA, hasta donde yo puedo recordar, está entre $15 y $20. O sea, PDVSA gana 500%. Entonces, pero los empresarios venezolanos, el pulpero venezolano, el bodeguero venezolano solo puede ganar el 30%. ¿Por qué hay por qué PDVSA sí puede ganar esas cantidades astronómicas vendiéndole petróleo no solo a los Estados Unidos, sino a países muchísimo más pobres? No solo hay que verlo así. Entonces, ¿por qué esa discriminación? Y otra discriminación importante, que es el tema de la ley de precios justos, esa sentencia que tú mencionas, pues que creo haberla tocado anteriormente, no es la sentencia de nulidad de la ley de precios que fue intentada por varios ciudadanos hace ya tiempo, digamos, la medida donde el Tribunal Supremo de una manera definitiva dirá si es constitucional o no. Esta sentencia es muy interesante, porque un ciudadano, pues como mencioné antes, que demandó al ministro Dante Rivas por algunos hechos específicos que él hizo en contra de los comerciantes, pues no recuerdo de la zona del país donde vivía este señor. Entonces el Tribunal Supremo lo único que dice es, miren, en este caso usted no ha debido demandar por aquí, ha debido pedir en otro tribunal un technicality, una cuestión técnica ahí, pero en vez de limitarse a esas dos líneas, la sentencia tiene como 5 páginas diciendo que la ley de costos y precios justos es un desarrollo del Estado social de derecho, etcétera, adelantándose a lo que va a tener que decir después cuando decida la nulidad general de la ley. Pero asombrosamente, en esta sentencia, el Tribunal Supremo reconoce que tiene que haber en la economía un equilibrio entre las libertades económicas, así con esa, y cita sentencias de épocas más equilibradas del Tribunal Supremo. Entonces, yo no sé cómo ahora va a decir, cuando hay una ley que gobierna toda la economía, o sea, toda, no hay ningún bien a que la ley de precios justos no se aplique. O sea, para poner una caricatura, los diamantes, la cosa más lujosa, la cosa menos necesaria, pues, entre comillas, podría llegar el Andrés Eloy Méndez y fijarle los precios a los diamantes. Y en segundo lugar, y eso en todas las democracias está claro, los gobiernos tienen potestad de regular los precios si la ley se los permite y en determinadas circunstancias. Pero nunca los gobiernos democráticos pueden regular las ganancias, porque si tú regulas las ganancias, estás favoreciendo al más incompetente, al más ineficiente, estás aceptando que gane el que menos beneficia a la sociedad. Regula el precio. ¿Por qué quieren también regular las ganancias si puedes regular el precio? Eso está dicho en todas las democracias que merezcan el nombre. Está bien, Gustavo, muchísimas gracias. No, gracias. Me faltó poner tu Twitter o algún correo donde la gente pueda estar. @G Linares Benzo. G Linares Benzo, así como lo tienen ahí Gustavo Linares Benzo, que está ahí en pantalla. Exacto. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias Te a ti, invito Pedro, nuevamente al programa para ver cómo se va Pedro, desarrollando esta noticia y si en verdad, bueno, se va a aplicar y cuáles son los derechos que nos van quedando a los ciudadanos venezolanos. ¿Okay? Sí, señor. Así que saludo por la familia, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Bueno, ya regresamos con más para ustedes aquí en Conto y Pensini, Globovisión.